Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy contentos, contentas. En nombre del equipo de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción, de tenerte, David, en nuestra modalidad online para conversar acerca de tu película, Morir y Vivir. Bienvenido, David. Gracias por participar de este espacio virtual. Hola, eh, hola a todo el equipo de Frontera Sur y hola a todo el público que va a disfrutar y que disfrutó de esta película. Para mí es un gusto poder participar con mi obra en este festival y de verdad que me siento muy contento que se lleve a cabo y creo que espacios así son importantes para películas que están eh, tratando de salirse un poco de lo establecido. Muchas gracias. A ti creo que es un sentimiento compartido desde el equipo de programación de Frontera Sur, como este hallazgo de tu película, ¿cierto? Porque nos llamó la atención esta puesta en imágenes de esta comunidad indígena en Cuba, este acercamiento también al mundo rural y trabajado con una visualidad que, que en el fondo salta, ¿cierto? Como esta belleza de colores que te genera muchas sensaciones, ¿cierto? Y que van de la mano, como estas decisiones estéticas para contar o para hacer sentir lo que quieres sentir. Entonces, agradecemos eso y a propósito de lo mismo, queremos que nos cuentes cómo nació la idea de hacer esta obra, de hacer Morir y Vivir en ese lugar, con esa elección de personajes, ¿cierto? Para mostrarnos este retrato que no necesariamente vemos todos los días, ¿cierto? Del mundo indígena. Bueno, Moriviví fue filmado en Cuba, en la zona rural de Cuba. Eh, yo me dirigí a Cuba para realizar estudios en la escuela de cine y pues yo venía de Colombia y finalizar una etapa de estudio también. Y digamos que yo quería hacer una película y quería hacer una película con niños. Eh, Quería representar las imágenes de mi infancia, quería representar mi infancia, los recuerdos en el campo, porque también soy del campo, y ver, tratar de capturar esta dura realidad que se vive en el campo día a día, que para las personas de la ciudad muchas veces es desconocido. Entonces yo quise, emprendí una búsqueda del personaje. Quería un niño del campo, intrépido, que tuviera una buena relación con la naturaleza, con los animales. Y en un momento encontré a Mauri, a Mauri y a Kiki, que son los personajes, que se alejaban un poco de lo que yo me imaginaba, pero era lo que me daba, me daba la realidad, me daba la vida. Y comencé a seguir a estos niños sin una idea clara, digamos, como quiero que la película sea esto. No la tuve clara desde el principio, pero tenía una pulsión y además tenía una fuerza como de verdad que quería hacer una película con niños porque estaba en ese momento, quería revivir toda esa infancia bella en el campo, maravillosa. Y un día, en medio de toda esa búsqueda, yo me encontré una plantita que se llama dormidera en Colombia, pero en Cuba se llama moriviví, que es una plantita que tú le tocas las hojas y se cierra. Entonces me pareció muy bello este nombre por la acción de la planta, porque se cierra y vuelve a abrirse, muere y vuelve a abrirse. Morí, viví. Entonces yo como que me basé en toda esta pulsión, en todo esto que veía, pero el nombre fue fundamental desde el principio, el nombre lo tenía desde el principio y yo quería era como ver cómo uno puede vivir y puede morir en vida, sin necesidad de morir físicamente, cómo hay algunas situaciones del día a día
que te llevan al extremo. Entonces yo lo veía en estos niños. Pero también pasó que muchas veces quería solo a los niños, pero el universo de ellos, su casa, su familia, eran una cosa que no cabía en mi imaginación, era algo impresionante, practican santería, es una cosa que está muy arraigada en ellos. Entonces, al presentarse todos estos elementos y pues yo no tener, digamos, como el objetivo claro de la película, yo lo que trataba era de ir siempre a filmar con ellos, filmar de varias maneras. Y como muchas veces, como o sea, las personas que no son actores, o sea, como tratar de trabajar con ellas, uno tiene que ser muy recursivo, inventarse como muchas cosas o hacer muchas cosas para ganarse la confianza y para lograr que estas personas estén con naturalidad en la película y casi que hagan algunas cosas que tú quieres y tú te das cuenta también que pueden hacer cosas, pero si observas bien. Entonces, debido a todo esto, yo iba siempre con la idea de poder eh, filmar algo, pero sin lo establecido, no como no como nos enseñan muchas veces como en las escuelas de cine, que hay que hacer esto así y esto así. A mí me parecía que era que yo quería experimentar, quería de verdad encontrarme a mí mismo con la cámara. Y a partir de Sí, esta libertad que te propusiste, ¿cierto? Como esta pulsión creativa de grabar de otras formas, ¿cierto? Y encontrarte quizás a ti con la búsqueda, ¿cierto? Con la cámara o encontrarte a ti en este proceso. Porque, por ejemplo, aparece también la introducción, el inicio de la película. Se nota que hay una búsqueda ahí también y como que se agradece porque hay ese sonido que marca, ¿cierto? Y que después se nos muestra, nos permite completar también y construir, co-construir como este espacio creativo. Entonces, pero quería que nos cuentes más y que desarrolles, ¿cierto? Esta búsqueda personal de firmar de otra forma, ¿cierto? Y de trabajar cuando no existe esta idea tan clara, sino como con esta premisa de que vas a buscar algo y que quieres encontrarlo. sí pues digamos que a mí me interesa filmar las zonas rurales, el campo, primero porque soy de ahí, lo segundo también es porque yo, al ser de ahí, he visto como una dimensión mucho más amplia de estas lógicas de vida. Entonces, yo también quería morir y como ir más allá de solamente como lo que se ve, como están en una zona alejada, están de forma precaria, eso no me interesa. Me interesa de toda esa magia que pasa en el día a día de esas personas que, que de verdad que cada día que iba a filmar era como una sorpresa nueva, porque logré además cosa que fue fundamental, logré que naturalizarme, que mi presencia se naturalizara en esa casa, no que fuera invisible, sino que ya yo estaba ahí y ya para todo el mundo era normal que yo estuviera ahí con la cámara. Entonces muchas veces ni siquiera se dieron cuenta que lo filmé cuando ya les mostré la película o les mostraba partes cuando iba filmando, se sorprendía y les daba risa como de que yo estaba ahí logrando cosas muy íntimas. Entonces, digamos que había una cosa muy importante, que es que al uno muchas veces salir de la escuela o de la enseñanza, de la cátedra, uno muchas veces va al campo tratando de tener todos esos referentes y aplicar todos esos referentes que uno escucha. Pero a mí me pasó que muchas veces yo quería como hacer algo que había visto o hacer algo que me parecía atractivo, pero nunca me salía.
Entonces, digamos que me frustraba en un momento y entendí en todo ese proceso de rodaje de varios meses que era que tenían que encontrar yo mi forma de filmar. Y esa forma de filmar era, era, era acompañada con estas personas que les interesó la idea de que fueran filmados, les interesaba la idea de salir de una película. Entonces, digamos que yo, al estar también estudiando, yo iba muchas veces a filmar con ellos, pero aplicando diferentes ejercicios. A veces iba sin una idea, pero a veces quería hacer recorridos, quería hacer retratos, quería hacer extrañamientos. Entonces, como en esa serie de ejercicios me fui dando cuenta que cosas fluían con la película y también las limitaciones técnicas, porque no contaba con un gran equipo, no contaba con grandes equipos, con gran equipo técnico, y no tenía como, solo tenía lo básico, una cámara y un micrófono. Entonces, ahí jugaba algo, era como ser recursivo, como tratar de retratar todo esto de la mejor forma. Y, Bueno, y y creo pues de que, verdad que disculpa que te interrumpa, pero no se nota, o sea, efectivamente como esa propuesta técnica le juega muy, muy bien a la película porque te permitió adentrarte por esos pasajes, te permitió hacer esos seguimientos, te dio una libertad también y construyó algo que encontramos muy bello. Y a propósito de eso, también te quería preguntar, porque nos contabas que estás cierto cercano como a todo este mundo rural, pero ¿había un objetivo, por ejemplo, de no romantizar lo rural o no romantizar las comunidades indígenas, de proponer esta otra mirada, ¿cierto? Y además de este trabajo con la infancia que decías, pero esta antirromantización quizás, o mostrar cosas que de pronto para otros podrían ser crudas, y es como una especie de libertad, te sacaste los prejuicios, quizás. sí, pues es muy fácil caer en la romantización y en lo contrario. Mm. Eh, pero sí, también era como una lucha de no mostrar estas son las mejores personas del mundo o ellas son buenas o no, pues la idea era también como mostrar esa realidad cruda que muchas veces las personas del campo van a la ciudad y cuentan cosas y las personas de la ciudad no lo creen. Es algo que me pasa a mí y creo que pasa en todo el mundo. Entonces, al no querer estar en esta romantización, a veces habían cosas que estaban haciendo que a mí me parecían muy duras, matando animales, peleas entre ellos mismos, pero, pero también como mantenerse uno en un momento como estar adentro, pero afuera, también siendo crítico, pues me permitió a mí como lograr esta cosa de la película que es como medio ambigua, que a veces uno dice, pero son muy buenos, pero creo que son muy malos, pero ya eso es una cuestión que me interesa a mí también, que no es como yo directamente juzgarlos con mi mirada, sino como poder ser un medio entre eso y el público, que ya sea el espectador el que a su juicio juzgue o no juzgue a esta persona, porque son cosas que, o sea, para los niños del campo es muy natural coger una gallina, venir y matarla, pero un niño de la ciudad no. Entonces, y para mí, yo creo que eso no es, yo creería que eso no está mal, sino que son las condiciones de cada territorio, ¿no? Entonces, me parece que es era muy importante mostrar este tipo de cosas así. También estaba en Cuba filmando y no quería meterme con temas susceptibles de este país, pero sin querer me fui inmiscuyendo, fui profundizando y es como la película termina siendo una radiografía de la realidad rural de este país, pero que no es solamente de Cuba, es de Colombia, porque yo estaba filmando ahí esto
era porque veía que eran los mismos paisajes, los mismos colores, los mismos olores, los mismos tonos de piel que en mi infancia en Colombia. Entonces, también ahí me di cuenta que, como eso que dicen, que las fronteras son invisibles, o sea, parece obvio, pero no es tan obvio en el día a día. Sí, y es muy similar al campo acá y al seguramente en Sudáfrica, ¿cierto? Y en otros Exacto, y lugares. en Medio Yo estaba Oriente. súper teletransportada también a mi infancia. No voy a decir de mi familia cercana quien mataba pollos, pollitos, pero, te queremos agradecer como esta mirada, ¿cierto? De este retrato y aparte que es evidente esta pulsión, ¿cierto? Y este anhelo de libertad también, de no juzgar. Así que estamos como muy contentos también que hayas podido participar de acá y esperamos ver tus próximos trabajos y otras cosas. Así que muchas gracias y vamos a seguir conversando. Eh, Muchas gracias. Pues de verdad que muy agradecido. Esta película es una película cargada de misticismo, de la realidad, de que no es nada de mi imaginación y pues es una cosa que por una cosa u otra, no sé, siempre me termino encontrando con películas de este tipo, con este tipo de temas de santería, brujería, oscuridad, que a la final no son cosas malas, sino hacen parte de la espiritualidad. Muchas Y de gracias. algo que para nosotros, ¿cierto?, atraviesa todo este territorio latinoamericano y es parte de nuestras raíces. Muchas gracias, David. Que estés bien. Chao. Gracias, gracias a todos. Chao.